Bueno, vámonos, voy a ir mirando acá una cosita y ya empezamos. Acá una cosita. Regáleme un minutico, que estoy aquí abriendo un documento que les quiero compartir. Un minutico. Ya. Estaba mirando acá una cosita, que quiero mirar el informe por si hay inquietudes frente al informe. Bueno, igual lo podemos abrir desde acá, desde la fase de planificación. Planificación, listo. Ya. Informe de investigación, listo. Es que estaba, es que les hicimos ya una plantillita, ¿lo escuchan? Sí. Bueno, ahora sí los saludo oficialmente por acá. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Bien? Saludito, bienvenidos. Pues nada, nosotros los hemos convocado pues, para dos cositas, digamos, de manera especial. Una, para que conversemos un poquito si hay inquietudes frente a lo que estamos haciendo para el informe de investigación. Y dos, digamos, aclarar algunas cositas en relación a los productos de difusión, que es lo que nos ocupa también por estos días. Nosotros hemos determinado con la profe Jenny, digamos, un primer ejercicio, una primera versión, ¿cierto?, de ese informe de investigación y hemos hecho una distribución por equipos. Bueno, digamos, en los dos NRC tenemos 4 apartados en total de ese informe y tenemos al interior ya pues de cada NRC pues una distribución ya particular, especial, pues puede ser que ustedes se hayan autoorganizado o que los hayamos, digamos, organizado nosotros, pero ya tenemos, digamos, unos temas claros para trabajar. Tenemos, por ejemplo, un apartado que es el marco general de la investigación, que es como una especie de síntesis muy bien articulada, muy bien organizada de lo que nosotros tenemos en esa versión de capítulo 1. Tenemos un segundo apartado, que es todo lo que tiene que ver con el marco referencial, como con los principales referentes pues, teóricos y todo esto. Tenemos otro que tiene que ver con la parte del método, de la metodología, y que es como una síntesis pues también de ese capítulo 3 que nosotros tenemos muy bien organizado en el documento de base, con posibilidades de libro. Y tenemos otro gran apartado que es el análisis pues, y resultados, ¿no? Esos son los 4 apartados que nosotros hemos determinado. Buscamos que hubiese como equidad, digamos, en esa distribución al máximo. Tenemos gran parte de la información consolidada, de pronto tenemos que reescribir algunas cositas, pero digamos que esa es como la distribución que nosotros hemos venido haciendo.
Determinamos un tiempo de una semanita larguita, es decir, desde el momento en que les notificamos hasta el próximo miércoles, en una versión que no tiene que ser tan elaborada, ¿sí? Sino más bien como tener una base, como un insumo importante sobre la que vamos a ir como puliendo, concretando, organizando y digamos, con la posibilidad de las 2, 3 semanas siguientes, porque realmente son como 4 semanas las que tenemos para terminar ese informe y entregarlo a los pares evaluadores. Entonces, digamos que en esta primera versión que nosotros queremos del día miércoles, miércoles 29, básicamente es como hasta donde ustedes más puedan avanzar, que podría ser o traer la información del documento de base, ¿sí? Pegarla, organizarla un poquito. De repente me doy cuenta al traerla y pegarla que ser que lo que necesitamos es este pedazo y de una vez pues lo dejo allí. Si me alcanza el tiempito un poquito para conectarlo, hilarlo con lo que sigue, pues perfecto. Si no me alcanzó el tiempo, no hay problema, pero es como tener como ese alistamiento de los principales contenidos que hacen parte de este informe de investigación. Entonces, eso por un lado, tenemos como ese compromiso. Y tendríamos las otras 3 semanitas para eh, seguir, digamos, como en la afinación de ese informe, porque también tiene, digamos, otros apartaditos ya más sencillos, como por ejemplo una especie de ficha al comienzo allí, donde hay que colocar unos datos, una información importante. Tenemos que trabajar, por ejemplo, en la organización de las referencias bibliográficas, que en el informe aparezcan pues, las referencias que están allí, que estén pues, con la debida aplicación de las normas APA y todo lo que ustedes ya saben que uno tiene que hacer. Ustedes conocen muy bien el formatico, nosotros lo tenemos aquí. Y les hemos dejado, pues, voy a compartir la pantalla, permítanme un segundito que no se las he compartido y les muestro el informe que ustedes ya lo conocen. Queríamos saber entonces, en este primer momento del encuentro, qué inquietudes tienen. Nosotros, a solicitud de los compañeritos del NRC, de la profe Jenny, de algunos, bueno, querían como que les orientáramos en algunas cosas. Nos reunimos a solicitud de ellos un ratico y les aclaramos algunas dudas. Pero digamos que lo que vamos a hacer en esta sesión es retomar lo que ya se conversó con ellos para que quede la información también para todos, que era lo que nosotros teníamos preparado pues para hoy. Entonces queremos saber qué inquietudes se tienen, cómo las podemos ir como aclarando en relación a ese informe, y ahorita nos ocupamos de hablar un poquito de lo que tiene que ver con los productos de difusión. Entonces no sé si tengan alguna inquietud. eh, yo aquí tengo, ¿ustedes ven el documento o no? ¿Sí lo ven? No, pues en mi caso no, profe, nosotros no estamos viendo el documento. Permítame un segundito, yo ya compartí. Este no me lo tomó, espérate otra vez. Ya le estoy dando otra vez compartir, a ver si va a quitar mi cámara, a ver si es por eso, que no me deja. Pero ya lo vamos a compartir. Estoy compartiendo la pantalla. Y me avisan cuando ya se vea por lo menos algo distinto ahí. Listo, profe, ya sale ¿Listo? el... Perfecto, entonces. Nosotros también tenemos un apartado. Ah, bueno, ustedes ya conocen este formatico. Esta es la nueva portada que determinó Uniminuto, ¿sí? Para este tipo de trabajos. Hay unos pequeños cambiecitos allí. Esto como que se corrió un poquito, pero bueno, eso lo anuncio. Tenemos una información que llenar, que después nos ocupamos de esas cuestiones como más técnicas, más sencillitas. La introducción, digamos, es lo último que vamos a construir, porque realmente necesitamos tener todo muy bien organizado para poder ya concentrarnos en hacer la introducción, que creo que es como de una paginita o algo así. Una página, sí, aquí dice una página. Entonces, la distribución que hicimos fue en, en estos apartados. Entonces, que el marco general de la investigación viene siendo como el equivalente a ese capítulo 1. Entonces, vamos a hacer como un repasito aquí rápidamente. Entonces, esta es la nueva nomenclatura, digamos, acatando como
digamos, el formato que se determinó, porque esto pasó, digamos, por unas reuniones con compañeros y se determinó, digamos, este formato. Entonces, en el marco general de la investigación vamos a tener este apartado que se llama contextos de la investigación, que es como un contexto macro de la problemática, sin entrar como a ser tan específico, aunque nosotros aquí les hemos dejado algunos comentarios, a ver, sí, de manera integral enmarcar el problema en un contexto general, es decir, partiendo como de lo global, de una problemática global, y llegando a la realidad colombiana, eh, digamos, aterrizándolo, digamos, en ese eje problemático que se planteó en la pregunta, y aquí les decimos, pues, que hay que ver el compilado, la información más pertinente, porque eso todo está en la parte en la que se planteó el problema de investigación. Entonces es mirar de manera muy estratégica, de acuerdo a estos comentarios que les hemos dejado acá, cómo traemos esa información de allí, cómo la organizamos, manteniendo como esa jerarquía en el documento desde lo global a lo particular. Yo me acuerdo mucho y con la profe Jenny les hicimos como unos comentarios como varias veces para ir aterrizando como el problema, o sea, como para problematizar realmente en relación a esos temas que tenemos en la pregunta de investigación, ¿cierto? Para poder aterrizar como en la planificación como tal allí. Y después de varios ajustes, creo que nos quedó muy bien esa partecita, entonces hay que traer, digamos, esa información. Pero digamos que este primer apartadito tiene que ver más con el planteamiento del problema, pero digamos como contexto, no tanto en la minucia, sino como en un contexto integral. Los antecedentes de investigación, digamos, también aquí les hemos dejado unos comentarios. Bueno, por ejemplo, vamos a abrirlo aquí. Dice que el reto es elegir los 5 antecedentes más cercanos al problema de todos esos como 16 que tenemos, yo no me acuerdo, más cercanos al problema de investigación, los más recientes, más que los más recientes, obviamente manteniéndonos en ese acuerdo de los últimos 5 años, ¿cierto? Más que eso, los más cercanos al eje problemático de la investigación. Hay que dar prioridad pues, a los más recientes, pero pues sin olvidarnos de esa cercanía en el tema, ¿no? Sí, yo pienso que a veces está más importante el tema que el año, pero pues el año hay que tenerlo en cuenta para no superar pues, los 5 años. Los que mejores estén como rankeados en términos de indexación, bueno, ustedes ahí pueden como confirmar y mirar en dónde están los artículos o recordar un poquito si se acuerdan, pero que tengamos, digamos, unos 5 antecedentes entre nacionales e internacionales, los más cercanos, y poderlos como conectar allí, ¿sí? Ustedes los eligen de allá, los conectan. Si no hay problemas de extensión, pues los dejan como están. Si ustedes ven que empiezan a desbordarse en el tema de la extensión, pues se irán, digamos, afinando un poquito, se irán concretando, pero repito, o sea, no, para esta primera versión, hasta donde ustedes puedan llegar en ese sentido, ¿sí? Si es que solamente traje la información y la conecté y tengo muchas páginas, pues no pasa nada, no importa. Ese es el primer entregable, es como tener la información allí para poder seguir trabajando sobre esa base. Entonces, aquí digamos que está muy explicadito todo en cada comentario de lo que debe ir en cada apartadito. En esta de la descripción y formulación del problema es donde ya se entra como a puntualizar más, a detallar más, digamos, en el problema. Ustedes tienen todo eso allí muy especificado en ese capítulo 1 de la tesis, lo más esencial del problema. Entonces, allí está como toda esa información. ¿Listo? Este lo pueden cerrar, por ejemplo, con la pregunta. Aquí les decimos que integrar al final la pregunta de investigación. En fin. Casi que un primer ejercicio es copiar y pegar, pero saber qué copio y cómo lo pego. Algo así. Sin preocuparme tanto en el momento por la extensión, ¿cierto? Porque yo sé que la extensión la puedo ir como afinando. Los objetivos, pues, es copiar y pegar. Esos objetivos están ajustados ahí en el compilado.
Y la justificación del estudio igual, ustedes tienen ahí información muy importante. Si fuera solo copiar y pegar, pues lo copian y lo pegan, pero pues es muy extensa y ahí habría que mirar, digamos, qué es lo más esencial, qué es lo más importante para esta justificación. Por supuesto, ya digamos en ese proceso de ir afinando, hay que tener presente la redacción, no solamente decir que pues como ya esos capítulos se avalaron, se evaluaron, se revisaron, se ajustaron, no hay que hacerles nada, sino que hay que mirar también redacción, porque a uno le pasan cositas, hay que mirar aspectos técnicos. Por ahí me contaba, por ejemplo, que María Elvira me contaba que por ahí tenemos como un errorcito en una cosa en donde hablábamos de que eran tantos estudios nacionales y tantos internacionales, pero realmente no estaba ese número de estudios. Bueno, cositas que a uno se le van como pasando, ¿cierto? Y entonces es también nuestro compromiso asegurarnos de que la redacción está bien, de que todo es coherente, de detectar como errores, tanto técnicos como de contenido, en fin. Ese es como el deber. ¿Listo? Y ese sería, digamos, ese marco general de la investigación. Ese marco general de la investigación, que es como el equivalente a ese capítulo 1. Ya en el reto de afinación, pues, de la extensión y de todo el documento, pues tenemos un reto de 2000 palabras. Lo asumimos como reto. No será una camisa de fuerza, porque seguramente nos pasemos un poquito o nos quedemos un poquito, sí, ahí a la raya, pero digamos que no nos vamos a estresar por eso por ahora. Y no nos vamos a estresar realmente, pero digamos que ya en estos afines sí tenemos que mantenernos como alrededor de estas extensiones que se plantean aquí. En el segundo apartado, ¿cierto? El de los marcos de referencia de la investigación, es una extracción de los contenidos más cercanos, eh, porque tenemos un marco referencial muy bueno, muy amplio, eh, muy bien construido, pero pues tenemos una limitante en términos de extensión. Y en ese sentido, pues nos tocó con la profe Jenny mirar qué es lo más cercano al eje problemático y nosotros pues efectivamente, eh, digamos, encontramos eh, pues que el tema de la autorregulación es clave, que tiene que ir al comienzo, que nosotros, así la autorregulación tenga 3 fases, pues vamos a mencionar la fase de ejecución y de reflexión de manera breve, pero vamos a profundizar y vamos a mostrar de manera amplia la planificación, que es lo que nos compete. Entonces, este marcos de referencia de la investigación, pues tiene una subdivisión en un marco conceptual, ¿sí? En un marco teórico y en un marco legal. Y nosotros aquí, pues digamos, para este primer ejercicio, pues de ir como aprontando la información, ¿cierto? Les hemos dejado los comentarios. Por ejemplo, bueno, no. Por ejemplo, hay observaciones pues también técnicas y de contenido. Entonces, por ejemplo, esta es la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar en este informe. Ya no, la otra es para el libro. O sea, digamos, esta ya es la nueva nomenclatura. Entonces nos vamos a ajustar también a esta nueva nomenclatura. Bueno, por supuesto que estos apartaditos deben llevar textos introductorios. Entonces, con la profe Jenny, voy a ver si lo amplío un poquito más. Con la profe Jenny, por ejemplo, para el grupito que va a trabajar el marco referencial, les explicamos aquí. Entonces, por ejemplo, debe ir un texto introductorio. Texto introductorio, aquí le colocamos capítulo, pero bueno, digamos que esto no sería un capítulo, pero bueno. Y traer toda esta información, ¿sí? Traer todo lo que tienen en el 2.1 en relación a la autorregulación del aprendizaje. Y aquí les decimos, solamente traigan lo que está en el apartado 2.1, nada más. Hay que traer el modelo cíclico de Zimmerman. Perdón, un segundo. Hay que traer el modelo cíclico de Zimmerman. Permítame un segundito. No, no le pero bueno, ya.
El modelo cíclico de Zimmerman porque es el que es la base nuestra realmente. Tenemos otros modelos allí, pero esta es nuestra base. Y de las fases de la autorregulación del aprendizaje vamos a traer solamente lo que está en este apartado, que es todo lo que tiene que ver con planificación, pero aquí sí les decimos que traigan toda la subordinación de ese tema de planificación, o sea, toda la subdivisión que tienen allí. Por supuesto, esta nomenclatura se va porque, repito, es la nomenclatura del libro, ¿sí? Y ya nos tenemos que ajustar a esta nueva nomenclatura. ¿Listo? Básicamente es eso, digamos, para el tema del marco referencial. Nosotros estamos mirando también, pues aquí tenemos un marco legal y nosotros lo tenemos muy claro, ¿cierto? Tenemos unas políticas educativas, pero hay que mirar también la extensión. Conversábamos con la profe Jenny de que tal vez no nos quede mucho espacio y nos toque más que todo como mencionarlas, porque no las vamos a poder desarrollar así como las teníamos de manera tan amplia. Pero bueno, en fin. Y digamos, ahí está como cada comentario. El marco conceptual, digamos, tiene que ver más como con, digamos, como con esos, como su nombre lo dice, como con esos conceptos, como con esa comprensión que los investigadores tienen de esos conceptos orientadores de la investigación. El marco teórico sería, digamos, lo que da lugar, ¿cierto? Como a toda esta información que tenemos ya tan desarrollada, y el marco legal es lo que da como espacio a esas políticas educativas. ¿Listo? Nosotros vamos a estar como muy cercanos a ustedes para orientarlos en el desarrollo de cada uno de estos apartaditos, de estos apartados que estamos trabajando. Pero digamos que el grueso del marco referencial podría estar aquí en lo que decimos marco teórico, que es lo que nosotros tenemos acá, pues con toda esta información que les hemos dejado, ¿sí? Porque ahí es donde se desarrolla realmente la teoría. Y el marco conceptual puede ser un poquito más como concreto, ya desde los principales conceptos. Y el de las políticas educativas, lo que es el marco legal, podríamos dejar ahí como los principales referentes en términos de leyes, decretos, que eso también todo lo tenemos. ¿Listo? Pero bueno, digamos que esto lo podemos ir afinando también en diálogo tanto con la profe Jenny como conmigo. Nosotros hemos determinado que es importante hacer como de pronto algunos encuentros particulares, por grupitos de trabajo, para poderlos como ir orientando y también tomando decisiones, porque pues ya hay una estructura, ¿cierto? Pero uno puede tomar decisiones. Por ejemplo, mirar si efectivamente podemos incluir un marco legal o no, dependiendo pues de la extensión, pero digamos que esta es la base que se propone. En el caso del método de investigación, aquí se ve corrido, pero es por lo que estamos viendo directamente el documento en OneDrive. Pero bueno, del método de investigación es muy... Este lo tienen muy organizado en el capítulo 3. Entonces, aquí dice, se define y soporta el método de investigación, cualitativo, cuantitativo, mixto. Nosotros ya sabemos pues cuál es la metodología que utilizamos, sabemos que es mixta, sabemos cuáles son los alcances que nosotros tenemos. Aquí pues están los comentarios pues que se debe empezar con un texto introductorio al apartado, se debe integrar todo lo concerniente a la metodología mixta, que esto está más que definido, integrar muy bien y resumir y tener en cuenta la extensión de todo el apartado y como pensando en eso, ¿cierto? Digamos, así podamos concentrar la información solamente por ahora, pero hay que ir como pensando de manera estratégica en la extensión. Eh, Aquí en la parte donde dice metodología, digamos, en la partecita arriba es como todo lo que tiene que ver con el contexto y con la metodología mixta. En la metodología como tal, aquí es donde ya se define todo lo que tiene que ver con los alcances de la investigación y los tipos de enfoque. Y lo mismo, bueno, las mismas recomendaciones, la población y muestra lo que ustedes tienen. Ahí les decimos, por ejemplo, que es importante traer una tablita que hay allí en donde está la muestra y verificar que esa tablita esté como actualizada. Bueno, no vaya a ser como información, porque ustedes saben que al comienzo registramos una información allí
y luego pues la realidad fue otra, no a todos los estudiantes pues se les aplicó, entonces hay que tener como cuidado con eso, y ahí es como tomar decisiones también, revisar con nosotros los tutores, en fin. La categorización pues es traer la tabla de categorización, los instrumentos es todo lo que tienen y concretarlos, porque si hay instrumentos que son muy amplios en la descripción, entonces mirar como lo más esencial. Eh, lo mismo todo lo que tiene que ver con el proceso de validación que está por aquí. Eh, y aquí les pedimos, digamos, a los que están trabajando este apartado, el método, ya conversamos incluso con ellos, de integrar las fases que, digamos, el programa consideró pues, pertinente, necesario, integrar las fases del procedimiento metodológico. Entonces, ahí les pedimos a ellos que diseñen, digamos, un cronograma. Bueno, que determinen las fases. Aquí les proponemos las 7 fases. Una fase es describir cómo se dio todo el proceso para el consentimiento informado, tanto en las instituciones como en los mismos estudiantes pues, y padres de familia, cómo se dio ese proceso. En la fase 1, consentimiento informado. En la fase 2, diseño de instrumentos, contar así brevemente cómo se dio el proceso de diseño de instrumentos. Tienen que ser como parrafitos muy chiquitos, muy chiquitos. La fase 3, todo lo que tuvo que ver con el proceso de validación. La fase 4, narrar un poquito cómo se dio el trabajo de campo, pero cosas muy chiquitas. La fase 5, cómo se dio el proceso de sistematización de datos. La fase 6, cómo se dio el proceso de análisis de resultados. Es simplemente como un descriptor muy corto que amplíe un poquito lo que se dice en el nombre de la fase. Algo así. Ahí no tenemos que entrar a detallar nada porque eso ya está en donde corresponde. Digamos que acá, como tenemos que ser concretos, pues nada de eso. Simplemente el descriptor sería como ampliar un poquito más la información de lo que se dice en el nombre de la fase. Eso sería. Y con esto, además pues de tener las fases, construir un cronograma ya en un diseño pues, bien bonito, y con estas mismas fases, ¿cierto? Con esas mismas fases, pero ya con unas fechas, digamos, en correspondencia con la agenda académica que tuvimos en estos 3 semestres. ¿Listo? Entonces ahí les sugerimos también las fechas que van en ese cronograma, ya en un diseño muy libre. Ya ahí toca a ustedes, bueno, cómo se diseña un cronograma, eso hay mucha información en la web, y ya ustedes diseñan el cronograma bien bonito. En el caso del análisis de resultados, digamos que el insumo principal va a ser como todo lo que se construyó en el capítulo 5, que es lo que integra, digamos, los hallazgos finales, porque nosotros vamos a integrar también la parte comparativa, y es muy importante integrarla porque ahí ya donde se puede ver como el contraste entre las instituciones y entre los contextos rural y urbano, pero digamos que en la presentación de los resultados como tal, nos vamos con los resultados finales. Entonces yo les había escrito al equipo que va a trabajar el análisis y resultados, y al que va a trabajar también el contexto general de la investigación, y la profe Jenny también les ha comentado a los otros equipos de, por ejemplo, reunirnos. Yo necesitaría, por ejemplo, reunirme con el equipo de análisis y resultados y decir, bueno, vamos a construir estas 2 tablitas, por ejemplo, una tabla por categoría en donde podamos ver las 10 instituciones educativas y podamos tener la categoría con sus subcategorías y los rótulos de esos hallazgos finales que construimos pues ya en las matrices finales, y hacer una tablita en Word bien bonita, hacer una para análisis de la tarea y hacer otra para el tema de la automotivación, que son las categorías principales, con las respectivas subcategorías y con las respectivas instituciones, con los niveles de recurrencia, porque a nosotros no se nos puede olvidar que este es un estudio mixto, entonces tenemos que ser rigurosos también, mostrar rigurosidad también en números, ¿cierto? Entonces yo necesito reunirme cuanto antes con nuestro equipo de análisis y resultados
para conversar esas cositas. Entonces, diseñar esas dos tablitas no son extensas, son sencillas. Tienen que ir las instituciones, las subcategorías y los rótulos solamente para cada hallazgo, ¿sí? Digamos para cada subcategoría de los hallazgos principales. Y digamos como soporte a esas tablas y como complemento, nos vamos a traer gran parte de ese capítulo 5 y los vamos a conectar en donde corresponda, ya en la generalidad, es decir, en la generalidad. Nos podemos traer, por ejemplo, la correspondencia con los objetivos, nos podemos traer la lista de hallazgos, bueno, podemos traer toda esa información que ya está lista. Y vamos a ver cómo nos va con el espacio, porque tenemos que integrar las tablas comparativas, que ya están listas también. Y digamos que ese es como el reto, pero sí es muy importante, digamos, tener como esa cercanía en los procesos. De pronto ahora no es tan complicado porque lo que vamos a hacer para esta primera versión es como aprontar la información, ¿cierto? Como tenerla allí disponible para en las 3 semanas siguientes afinar todo el documento. Entonces, digamos que ese es como el proceso. Se nos estaba repisando, digamos, la entrega de la primera versión del artículo del producto de difusión, pero ya es más por una organización del aula. Pues las aulas nosotros también nos toca como acatar lo más que se pueda, digamos, esa agenda académica, pero nosotros sí tenemos un poquito más de tiempo para el artículo. Realmente nosotros tenemos 2 meses para hacer el artículo, más de 2 meses para hacer el artículo. Tenemos todo octubre y todo noviembre. Pero hay un crucecito en la agenda que por más que lo hayamos movido un poquito, pues sigue estando como allí y nos toca, digamos, acatar esa agenda, no movernos tanto de la agenda. Y por eso lo movimos un poco, lo hemos movido con la profe Jenny para el día como 6, algo así, de octubre, como un miércoles 6 de octubre, para la primera versión de ese artículo. También una versión no tan sofisticada, de base, de apuntar información allí, para seguirla trabajando, porque ahí sí tenemos 2 meses completitos para terminar el artículo. O sea, el artículo no tiene tanto afán, ¿cierto? Es más como dar un arranque, un despegue, ¿sí? Y estar como en sintonía lo más que podamos con la agenda académica, pero después de esa primera entrega, que va a ser básica, o sea, un bocetico, un borradorcito, vamos a tener ya todo el tiempo, porque cuando se vaya el informe a los pares evaluadores, pues nosotros vamos a concentrar todavía mucho más en el producto de difusión. ¿Qué les pedimos por lo pronto? Ya se los hemos comunicado por diferentes medios. Sí necesitamos que ustedes, por favor, y eso ahorita lo vamos a conversar, gestionen, digamos, la selección, la identificación y la selección de las revistas o de los eventos académicos, porque también hay una posibilidad y es escoger un evento académico con posibilidades de publicación. ¿Sí? Es decir, aquellos congresos nacionales, internacionales que ofertan, además de una ponencia, la posibilidad de publicación de un artículo. Digamos, como vamos a trabajar en función de los artículos, también esa puede ser una posibilidad. Y, digamos, lo que les pedimos es que nos digan cuáles son las 4 o 5 revistas que ustedes consideren. ¿Perdón? Que ustedes nos digan cuáles son esas 4 o 5 revistas que podrían dar lugar a esos artículos que ustedes ya conocen, los temas pues, que se van a trabajar de base. Y nosotros, con la profe Jenny y yo, aconsejarles, decirles, mira, esta revista es muy buena, pero tenemos, no sé, experiencia de que todo no lo están rechazando, porque es que hay revistas que están muy bien indexadas y tienen clarísimo que ni siquiera miran un artículo si el tema no es de su interés. Entonces, ven el título y dicen, esto no me interesa, y no lo miran.
Eso ya lo sabemos con Jenny, lo hemos, mejor dicho, ese es el pan de cada día. Entonces, ni siquiera los mira. Entonces, hay que mirar cómo encontramos revistas, digamos, con unas especialidades. Hay unas que son mucho más amplias, o sea, dan lugar a investigaciones de todo tipo en el campo educativo. Hay otras que son especializadas en la primera infancia, hay otras que son especializadas en la educación superior, hay otras que son especializadas, no sé, de cada una como que tiene una especialidad, pero hay muchas, yo diría que la mayoría, que son totalmente abiertas a todas las experiencias investigativas en el escenario educativo. Entonces, nosotros necesitamos que ustedes nos digan por equipos cuáles son las revistas que ustedes creen, ¿cierto? Que podrían dar lugar a esos productos de difusión o los eventos, pues también con revista, eh, y que nos digan, bueno, qué nos aconsejan, y finalmente la decisión la tienen que tomar ustedes. Nosotros somos los consejeros, pero ustedes toman la decisión porque también eso tiene que ser como en un sentido muy democrático, ¿sí? ¿Cuáles son los consejos nuestros? Pues, digamos, muy particulares. Por ejemplo, a mí me preguntó alguien hoy, me dijo, ¿qué opina de esta revista? Y yo, no, pues es buenísima, pero todo lo que mandamos allá lo rechazan. ¿Por qué? Porque está indexada en Scopus, porque, no sé, estarán saturados de nosotros en Uniminuto que les mandamos mucha cosa, o qué sé yo. Pero ya sabemos, por ejemplo, de algunas que sí nos han publicado, o que no son tan complicadas con el tema de los lineamientos, pues, para los manuscritos. Sabemos con la profe Jenny cómo mirar la indexación, sí, o sea, digamos como aterrizándonos también en unas realidades. Pero ese ejercicio no lo podemos hacer nosotros, ese ejercicio técnico no lo podemos hacer nosotros. Nosotros queremos además que ustedes, más que una tarea, más que algo engorroso, sea también un aprendizaje, porque el hecho de buscar las plataformas, de saber cómo se indexan las revistas y todo eso, pues eso es parte de del proceso formativo como investigadores en la maestría. Entonces, nosotros les pedimos eso, que ustedes nos digan cuáles son las 4 o 5 revistas, nosotros miramos, la checamos con Jenny, miramos las pautas de publicación, miramos la periodicidad. La periodicidad es que sea una periodicidad alta, es decir, aquellas que se publican con mayor frecuencia y no de periodicidad baja que se publican por allá cada año, porque hay algo muy claro y es una realidad. Yo creo que el nivel de rechazo puede estar en el 90% en general. Si uno se va con una Scopus, yo diría que el rechazo es del 99%. No sé, no sé qué opinará la profe Jenny, pero yo creo que, que esa es una realidad. Entonces esto puede ser como la lotería o qué sé yo, eh, por múltiples razones, porque no, el tema no es de interés para ellos, porque han decidido solamente aceptar artículos de grupos de investigación avalados por conciencias, por cualquier razón, o porque les interesa los estudios de tal región. Bueno, en fin, hay un sinnúmero allí de situaciones, y eso es como una apuesta que se va a hacer, se va a mandar el artículo a una revista, si lo rechazan, se hace carrera con la segunda revista, hasta que uno le pegue. O sea, eso no es para bajar como las manos. Y es importante aclarar, y abro un paréntesis, y eso ya lo hemos conversado, ningún programa de posgrado en nivel de maestría, ni siquiera en doctorado. Bueno, en doctorado sí piden la publicación de un libro y lo ponen como una condición. Algunos doctorados, la gente tiene que publicar y tiene que publicar. Y tiene que publicar libro, tiene que publicar artículo, o yo no sé. Pero en las maestrías no, por lo menos en Colombia no. Hacia nadie está obligado a publicar, ¿listo? Y a nadie se le garantiza ningún programa de posgrado de maestría en Colombia les va a garantizar una publicación. Nosotros les comentábamos hace poco, Jenny y yo hicimos la investigación juntos en la Universidad Tecnológica de Pereira y nosotros fuimos de los poquitos que nos publicaron, o sea, a otros compañeros y a nosotros. Para nosotros fue como un premio, pero ni siquiera, o sea, nada, o sea, nos fue bien, nos publicaron, pero eso no es garantía de nada, o sea, que ni nosotros, ni el programa, ni el minuto
les va a garantizar que ustedes van a salir con un artículo publicado. Tenemos las mejores intenciones todos como equipo de luchárnosla para que así sea. Y con Jenny y yo, y ya podemos contar de muchas experiencias ahí que van saliendo de a poquitos, que graneaditos. La profe Jenny hoy está, por ejemplo, ya les ha contado a los compañeros del curso de ella, y yo le cuento a los del curso. La profe Jenny está ahorita corriendo con un manuscrito para un evento internacional, bueno, entonces, y eso toca ya, y ya tiene la aprobación, y le van a uno reventando como cositas, o sea, ay, cuando menos piensa le llega a uno un correo, y el estudiante feliz, profe, me aprobaron, profe, ¿qué tenemos que hacer? No, pongámonos juiciosos, vamos a ver qué dice la revista, qué tenemos que corregir, y ahí nosotros entramos a ayudarles a corregir, a orientarlos. Por eso Jenny está ahorita trabajando, corriendo, porque eso lo tienen que entregar esta noche, ¿sí? Y así es que se dan, digamos, todas estas dinámicas. Es como la buena fe, la intención, el trabajo en equipo, la buena vibra, desprendernos un poco como de los egos propios, no sé, o sea, digamos, y para que todo como que fluya bonito y nos lleguen esas cosas como tan interesantes, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos decidido. Entonces, ustedes por lo pronto, de aquí al miércoles también, informarnos sobre esas revistas para nosotros poderles orientar, acompañar y tomar ya una decisión. Porque ahorita les vamos a compartir, y eso era lo que estaba buscando, nosotros les hemos creado como una especie de plantillita, que sería como una plantillita universal, por así decirlo, recogiendo de muchas revistas como más o menos lo que ellos piden. Entonces, les hemos creado como ese formatico, y se los vamos a compartir, se los vamos a subir no sé si ya está, bueno, lo vamos a subir al OneDrive, donde les especificamos cómo podría irse construyendo ese artículo, que creemos con Jenny que sería adaptable en un 90% a cualquiera de las revistas que nos vamos a encontrar. Entonces, digamos que ahí podemos también avanzar como con seguridad. Ya lo otro sería como cambiar algunas cositas, pero es un formato, digamos, como amigable para ese manuscrito que debemos construir. Entonces, les doy la palabra, descanso un poquito de hablar tanto mientras busco el documento y los escuchamos. ¿Quién quiere compartir algo? ¿Quién tiene inquietudes? En fin. Yo voy a ir mirando acá un segundito el archivo. ¿Quién quiere compartir algo? ¿Quién quiere manifestarse? A ver, Roselena, adelante. Maestro, buenas noches, compañeros, buenas noches. Maestro, una cosita, pues que nosotros anoche trabajando el documento con María Elvira, conectamos, o sea, no debemos colocar, por ejemplo, antecedentes internacionales como ese titulito, no, sino como colocarle un conector. Sí, conectaditos, ya aquí digamos que en la tesis como tal, o en el libro, digamos sí era como necesario separar como los nacionales de los internacionales, pero aquí ya no, aquí simplemente es como ya de manera muy consciente integrar algunos internacionales y nacionales, pero sin especificar, sí, sin separarlos, así de esa manera. ¿Sí? Y tampoco va el ítem, o sea, numeración 1.1, solamente nada. Ok, listo, maestro. A nosotros nos toca ya ajustarnos digamos, a esa nomenclatura que tiene la plantillita del informe. Otra cosita. Usted dice que se habla en tercera persona, pero entonces, ¿tercera persona lo hablamos como en pasado o cómo lo podemos...? Son tercera persona y pasado. Ok. Como es artículo... bueno, es que esto aplica para los dos. Esto aplica para el informe y aplica para el artículo. Tanto informe como artículo ya tienen una connotación de que ya pasó. Ok. Entonces, por eso toda la narración tiene que ser en pasado. Y en tercera persona es que no hable en propiedad. Entonces, por ejemplo, nosotros como investigadores encontrábamos que o nuestros estudiantes, sino los estudiantes, ¿sí? O sea, digamos que se neutralice la narración en ese sentido. No hablar de mí, o nosotros, nuestros,
sino los estudiantes, ¿sí? En fin, y Listo. todo en pasado. O sea, no es que, porque una vez me pasó, no es que yo todo lo tenga que volver pasado y no, 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 no. Algo así como que se mantengan como en un lenguaje neutro entre presente y pasado, pero nada en futuro. ¿Sí? Hay unas cosas como que uno las puede contar más fácil en pasado. Por ejemplo, para esta investigación se optó por una metodología tal, se usaron unos instrumentos tal y tal y tal, pero cuando yo estoy de pronto en una partecita que tenga que ver con el marco referencial, yo sí puedo establecer un diálogo allí con los autores y puedo mantenerme, digamos, un diálogo en presente, ¿sí? Para este autor, la autorregulación es tal cosa. Yo no voy a decir como me pasó una vez que me pareció muy charro, eh, para este, es como si yo dijera, para este autor la autorregulación era tal cosa. No, pues lo sigue siendo. ¿Sí? Entonces, es como cositas, es como que no haya nada en futuro, ¿cierto? Y hay cosas que ustedes se van a dar cuenta ahí de manera muy natural que efectivamente van en pasado, ¿sí? Como por ejemplo lo que les decía ahorita de los instrumentos, de todo eso, ¿sí? O por ejemplo los antecedentes, la investigación fue realizada por, en fin, así, digamos que lo importante es que no haya nada en futuro, en narración en futuro, ¿listo? Porque en la tesis sí hay cosas que se plantean en futuro. Sí, señor. Maestro, nosotros, como dice usted, que le entregamos una primera versión, usted nos hace los ajustes, o sea, los ajustes no, sino como las sugerencias, como los comentarios, ¿cierto? Claro, claro, Ok. por eso nosotros determinamos 4 semanas, pero ya son 4 semanas no determinadas por nosotros, sino ya por la agenda académica. Quiere decir que, digamos, la última semana de octubre se supone, es para que los tutores revisen por última vez el informe y den el aval para pasarlo a lectura de pares. Entonces, digamos que en esa última semana de octubre es cuando se supone nosotros les damos el aval, que así va a ser porque cuando lleguemos a esa última semana de octubre ya lo tenemos que tener listo. De pronto esa semana la utilizamos para afinar cositas, ¿sí o no? Pero digamos, como vamos a tener un proceso constante de acompañamiento, no va a ser como que, ay, oh sorpresa, me llegó este informe que yo desconozco, ¿sí? Y en la última semana yo lo reviso como tutor y decido si lo avalo o no lo avalo, porque la primera aprobación tiene que venir de parte de nosotros los tutores. Entonces, nos vamos a ocupar entonces todas las semanitas, ¿cierto? Y el último día de octubre, ya finalizando octubre, tenemos que entregárselo a los pares evaluadores ya listo. Entonces, ese es como el trabajo que tenemos. Pero en esta primera versión, que va a ser de, digamos, de aprontar la información en los apartados y hasta donde ustedes más puedan, digamos, llegar, es cuando ya, digamos, de ahí en adelante, ya vienen las otras 3 semanas, que es para todo eso que tú dices, Rosa Elena, de la retroalimentación, de pronto de trabajar sesiones juntos, de pronto, ay, venga, reunamos una horita y le trabajamos a esto nosotros 5, por ejemplo, o dependiendo pues los mecanismos que utilicemos cada uno, por ejemplo, la profe Jenny con sus métodos y yo con los míos, por diferentes canales comunicativos, y la retroalimentación como siempre la hacemos juntos, todo pasa por los dos, y ya como el afine pues desde la retroalimentación y la orientación para asegurarnos de que el documento se va limpiando, 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 limpiando y que sea simplemente al finalizar octubre tome para los pares evaluadores y ahí nos desconectamos un ratico de ese informe y nos concentramos más en los artículos, ¿sí? Eso es. Es que estoy buscando, yo no sé qué se hizo, permítame un segundo, dame un minutico, que yo lo guardé, pero ahora no lo estoy viendo. Yo les guardé la adaptación que hicimos con la profe Jenny, permítame un segundito, a ver. Y nos quedó chévere. Espérenme un segundito, yo ahora acá el correo y ya les comparto. Voy a buscarlo acá. Permítame
un segundito. Bueno, ¿quién más quiere mientras yo voy buscando acá? ¿Quién más quiere compartir algo? ¿Quién tiene alguna inquietud? ¿Dudas, inquietudes? Que se me cerró, tenía el documento abierto. Vamos a ver si está por acá. Lo compartimos con la profe Jenny. No lo encuentro. Preguntas, dudas, inquietudes. A ver quién quiere mientras encuentro acá el documento. ¿Qué otras preguntitas tienen? A ver, ¿quién se anima? ¿Quiere decir que todo está bien o qué? Eso silencio. A ver. Todo quedó claro por lo que veo, maestro. Eso espero. Eso espero. Espérame un segundito que ya lo voy a encontrar por acá. ¿Cómo se llama? Artículos. ¿Qué dice ese documento? Si nosotros, por decirle, queremos entregar el documento mañana, digamos, el profesor nos hace algunos comentarios y antes de hacer toda la primera entrega, ¿cierto, maestro? Sí, pero Okay. yo creo, sí, yo creo que es importante en algunos casos, o sea, que ustedes vayan avanzando, pero yo considero que es importante como reunirnos, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría reunirme mucho con el equipo de análisis, porque mucha de esa información ya está, pero sí se necesita, digamos, como un diálogo muy cercano para que la podamos elegir y conectar. Entonces, y también podemos hacer lo mismo y también los otros equipos con la profe Jenny, incluso conmigo. Por eso estuvimos trabajando esta semana un ratico juntos, en una sesión que el NRC de la profe Jenny nos convocó. Entonces, estamos para todos. Sino que estoy buscando y no, se me perdió el documento. Permítame un segundito. No sé si la profe Jenny está por ahí. No, ya no está ahí, ¿cierto? Que lo guardé. Pero bueno, digamos que se los compartimos si quieren mañana o se los subimos al OneDrive. Yo no sé si la profe Jenny lo alcanzó a subir, pero ya lo tenemos. Ya lo tenemos listo. Es un documento. Repíteme. Es que estoy acá como loco, yo no sé, se me cruzaron los cables y no encuentro la plantillita para los artículos que hicimos. No, esa la revisamos desde tu equipo, pero no me quedé yo con copia. ¿No la tienes? No. Estoy mirando acá dónde quedó. Buscan recientes. Reciente. Nosotros nos reunimos a las Hoy, 3. a las 3, a las 2:30. Sí, ¿será este? No. No es. Se me cerró y no lo... Pero yo lo guardé. Sí, sí, sí. Segurísimo. Yo Sí, porque metí... tú lo abriste de ceros cuando arrancamos hoy. Sí. Esto no O es. sea, no lo tenías abierto cuando nos reunimos. No, yo lo abrí. Pero bueno, si no lo encuentro, mañana se los subimos y yo les voy contando lo que hicimos. ¿Listo? Es muy sencillita. Es una plantillita muy sencilla, pero digamos con unos comentarios muy orientadores. O sea, si fue que me equivoqué, la metí en esta carpetita. No. ¿Dónde la metí? Bueno, permítame un segundito a ver. ¿Sería esto? No. Tan raro. Lo importante es que no se me haya borrado. No la ubico ahorita. Y la tenía abierta y fue que se me cerró. Informe. No está. No creo que la metí en que decía proyecto sombrilla, pero yo no, ahorita no voy a esa carpeta. Vamos a ver aquí. No, ahorita no. Mañana se las compartimos, pero les contamos. ¿Listo?
muy rarísimo. Pero bueno. Listo, maestro. Bueno, lo que hicimos... dime, Rosalena. ¿Ya sabes si No. ¿no? Sí, Bueno, pero ahorita, maestro, continúa y listo. ahorita yo hago una pregunta. Lo que nosotros hicimos fue, digamos, simplificarles como en unos apartaditos muy puntuales, en donde les decimos, por ejemplo, les decimos el título del artículo debe tener estas características. Por ejemplo, el título de un artículo no debe tener más de, bueno, eso depende de la revista, pero digamos como que en promedio, más o menos 16 palabras debe tener el título de un artículo. Y en ese título se tiene que concentrar en esencia, digamos, el problema de investigación. Por eso es que cuando uno busca los artículos en las bases de datos, el título es muy orientador y uno tiene que esforzarse mucho en construirlo de tal manera de que nos encuentren fácil, que seamos realmente de interés para otros que están y que nos van a citar y que nos van a referir. Entonces, por ejemplo, en ese documento que les hemos creado, les decimos ahí cómo tiene que ser el título, cuántas palabras debe tener, digamos, más o menos el título, qué implica el título, digamos, en un artículo, porque es el primer contacto con el lector, es el que lo puede, digamos, enganchar, atrapar, qué sé yo, y que nos siga leyendo. Entonces ahí van a tener título y un comentario muy claro de lo que implica, pues, el título como tal. Entonces ese es un tema clave, por sencillo que parezca. Viene también el resumen. El resumen normalmente es un párrafito muy bien conectado, en donde tiene que estar el propósito de la investigación, en donde tiene que estar un pequeñito contexto así, ahí tiene que saber, por ejemplo, cuál fue el propósito, qué investigación se desarrolló, cuál fue su objetivo, en términos metodológicos, qué se destacó, cuál fue el contexto poblacional en el que se aplicó la investigación y cuál fue así como el resultado más relevante, más trascendental. Y normalmente un resumen que se presenta en español y en inglés debe tener alrededor de entre 150 y 250 palabras. Entonces ahí también les explicamos todo eso, qué es el resumen, cuál es la extensión recomendada, qué componentes debe tener, digamos, como ese resumen, para seguir conectando mucho más al lector. Ya tenemos una conexión con el título y luego ya viene la conexión con el resumen, entonces eso es súper importante. La mayoría de las revistas piden ese resumen en español y en inglés, y en algunas piden que se coloque en portugués. Entonces también eso es importante. Ya las palabras claves tienen una particularidad, y es que uno las tiene que buscar, digamos, en un tesauro, y hay un tesauro que se llama Tesauro de la UNESCO, que, digamos, está orientado al tema de la educación, y las palabras claves que giran, digamos, alrededor de ese eje problemático de la investigación, por ejemplo, autorregulación del aprendizaje, por ejemplo, motivación, por ejemplo, planificación, por ejemplo, autoeficacia, todas esas palabritas que nosotros ya reconocemos muy bien, tenemos que mirar si esas palabras están en esos tesauros. Ojalá al 100% las palabras estén en el tesauro. Si no están, nos toca buscar sinónimos o nos toca buscar palabras que sí estén y que sean relacionadas. Y dependiendo, digamos, de esas palabras claves que logremos determinar con el tesauro, nosotros ahí en las indicaciones les dejamos el link para acceder de manera directa al tesauro. Entonces, ahí ya, digamos, tienen como esa guía. Por ejemplo, autorregulación no está en el tesauro. Entonces ahí tocaría mirar qué palabra puede reemplazar la autorregulación. Entonces, de pronto el aprendizaje activo, ¿sí? Es una palabra que sí aparece en el tesauro. Entonces, eso lo vamos dialogando y vamos escogiendo. Normalmente en un artículo se presentan unas 5 o 6 palabras claves, ¿sí? Entre 5 y 6. Máximo entre 5 y 6 palabras claves son las que se presentan en un artículo. Viene ya todo el tema, pues, de la introducción,
qué elementos debe tener la introducción de un artículo. Entonces, en la introducción no es una introducción convencional, de eso que uno dice, pues voy a presentar un contexto del tema que se va a desarrollar. No, aquí es como una fusión entre un contexto general de la investigación, ¿cierto? El planteamiento de la problemática, la justificación, los principales referentes teóricos, algunos de los antecedentes más representativos, el objetivo de la investigación, por ejemplo, la pregunta problema de investigación, en fin, el objetivo, y esa es como más o menos la introducción. Digamos, es como una fusión muy bien conectadita, muy bien integrada de esos apartados que nosotros pues tenemos muy bien ya desarrollados en la tesis, pero aquí hay una particularidad, y es que no nos podemos autoplagiar. Quiere decir que sí hay que hacer como un esfuerzo importante en, digamos, en reescribir algunos apartados. Digamos, si a mí me tocó, por ejemplo, la subcategoría de planificación estratégica, pues yo me puedo traer toda la información de planificación estratégica de todas las instituciones y no voy a entrar en conflicto con otro artículo, ¿sí? Entonces, digamos que voy a poder organizar esa información en los resultados de manera mucho más fácil porque no tengo competencia, porque yo me encargué de la planificación estratégica. Quien trabajó orientación a metas, pues igual, se va a traer toda la información de ese contenido, pues, de esa subcategoría de todas las instituciones. Entonces, todos los artículos van a ser de alto impacto porque todos se aplicaron en 10 instituciones educativas en Colombia. Entonces, digamos que esos contenidos yo los puedo organizar ya de una manera más fácil y no voy a tener que reescribir tanto o reescribir porque no voy a tener competencia y no voy a entrar en conflicto. Pero, por ejemplo, quienes tienen el método es el mismo, pero yo no puedo traer y pegar, copiar y pegar, porque mi compañero de otro equipo o mi otro equipo puede hacer lo mismo y nos podemos autoplagiar. Entonces, en el método sí hay que parafrasear. Básicamente es parafrasear. Es decir, lo que está allí, pero con otras palabras, y cada quien hace lo propio, ¿cierto? Para que no haya repise, para que no haya autoplagio. Porque si nosotros nos vamos en una apuesta importante con opciones de publicación, pues en eso también tenemos que ser muy, muy cuidadosos y muy rigurosos, ¿sí? Entonces, esas son las particularidades, por ejemplo, del método de investigación. Quienes tienen... bueno, ese es otro de los apartados. Entonces, digamos que los apartados principales del artículo, los principales son introducción, es uno de los apartados principales. El que le sigue es el método, ¿sí? El que le sigue es el análisis el análisis de resultados y la discusión, que es ya la exposición, digamos, de todos esos resultados en la subcategoría que a mí me correspondió, ¿cierto? Tal vez ahí tengamos que entrar a diseñar algunas 2 tablitas por artículo, 2 figuras, porque yo ya no puedo colocar lo que tengo para el libro, porque en el libro están todas las subcategorías y todas las categorías, y a mí me interesa solamente colocar lo que tenga que ver con autoeficacia, con valor de la tarea, con orientación a metas, con planificación estratégica, objetivos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, así va a funcionar. Y también se van a traer los contenidos especiales en relación a cada tema que les correspondió, pues para esos referentes teóricos, para esos antecedentes, en fin. Entonces digamos que son introducción, método, análisis y discusión y conclusiones. Esos son como los apartados principales. Y ya los apartaditos complementarios son el título, el resumen, las palabras claves, el resumen y palabras claves tanto en inglés como en español. Bueno, ya vienen los apartados principales que son la introducción, el método, análisis y discusión, conclusiones y bibliografía.
Y en la bibliografía hay una particularidad, es que debemos tener al menos 25 referencias bibliográficas, no puede existir literatura gris. La literatura gris es aquella que no se puede rastrear, es decir, que la revista, si quiere confirmar en dónde está ese artículo, no va a tener un link disponible, no va a poder acceder. Eso se llama literatura gris. Entonces tienen que estar libres de literatura gris. Ya de manera estratégica, digamos, sabiendo cuál es la revista a la que se va a publicar, las revistas piden, por lo general, que al menos uno cite 2 artículos de ellos que hayan publicado antes. Entonces, por ejemplo, si es la revista Nodos y Nudos de la Universidad Pedagógica, pues ellos siempre piden que uno por lo menos cite 2 de los artículos de ellos. Entonces, ya de manera estratégica uno mira cómo no sé, cómo integra información para tener mayores posibilidades con esa revista, ¿sí? Y eso es. Entonces, digamos que en el formático que no encontré, espero que no se me haya borrado, yo creo que no, eh, que trabajamos juiciosamente hoy toda la tarde con la profe Jenny, digamos que está todo especificadito. O sea, está título y un comentario. Cada apartado con su comentario amplio, detalladito, para que, pues, digamos, para facilitarles a ustedes el trabajo. ¿Listo? Maestro, todo eso lo encontramos, lo que nos acaba de hablar, lo encontramos ahí en la tablita que nos dice, en el archivo que nos dice. Todo. Pero más detalladito porque digamos que este trabajo tiene una base de un ejercicio que hicimos para para un trabajo que nos pidieron hace un tiempo. Entonces digamos que nosotros ayudamos a construir en gran parte esas pautas. Nos tocó mirar muchas revistas. Entonces digamos que ahí está todo muy explicadito, muy explicadito, básicamente, y mantener ese orden. Pero digamos que eso ya puede variar, por eso les decíamos que en un 90% estamos seguros que les va a coincidir con lo que la revista pide, pero puede variar en un 10%, creería yo, y tenga que hacer adaptaciones. Que, por ejemplo, la revista diga que por favor no integrar antecedentes. Entonces, digamos que no se colocan. Por eso reafirmo la importancia de que ustedes rápidamente nos digan cuáles escojamos las revistas, ¿sí? Para nosotros irnos enfocando también en función de las revistas. ¿Listo? Eso es. Maestro, una pregunta así como loca. A ver. Un ejemplo, por ejemplo, el maestro dice que, por ejemplo, una revista académica se puede, por lo menos en el caso que la Secretaría de Educación tiene una revista. Sí, pero entonces ahí es donde tenemos que entrar a mirar si esa revista por lo menos está en Dialnet. Porque es que, mire, yo sé que muchos de ustedes tienen esa vocación bueno, y por encima de esa vocación yo creo que no hay nada de más que tener una publicación para mejorar su hoja de vida, es transformar las realidades de nuestros estudiantes, ¿cierto? Pero dentro de esos intereses también muy naturalmente puede darse que en mi trabajo me estén pidiendo una publicación para yo poder escalafonarme pues mejor. Entonces todos tenemos intereses muy distintos, ¿cierto? Y muy válidos todos, siendo el principal pues el transformar, ¿no? Transformar la vida de las personas. Pero entonces en ese sentido pues si uno puede escoger una revista que le ayude a uno un poquito más en ese sentido y que tenga mayor difusión, pues mejor. Entonces, digamos que si esa revista, por ejemplo, hay una revista del Magisterio que está muy bien indexada. No me acuerdo cómo se llama, Educación. Bueno, hay una del Magisterio que está muy bien indexada, por ejemplo. Hay revistas en la Universidad Pedagógica, la Universidad de La Sabana, está funcionando mucho también las revistas internacionales, revistas de Perú, de México, de Chile, del Ecuador. Hace poquito nos aprobaron un artículo en una revista del Ecuador, con ponencia y todo, ponencia en Guayaquil, bueno, pero por el tema de la pandemia.
En fin, digamos que hay que mirar es que por lo menos estén en Dialnet, que estén en Dialí, que estén de pronto que estén en Cielo. Y lo de Scopus, uno nunca dirá no, nunca les vamos a decir no publiquen Scopus porque uno a veces ve las noticias y dice unos jóvenes colombianos se destacaron y recibieron el premio no sé qué, y uno dice, "Joder, madre, qué gente tan pila, ¿no? ¿Y qué tal que uno le pegue a un Scopus? Pero esto también tiene que ser como decisiones que se tomen, volviendo a lo que decíamos hace un rato, desde la democracia también, no desde la imposición, de que ustedes decían, si ustedes dicen, nos queremos lanzar con un Scopus, las posibilidades de aprobación son del 1%, ¿sí? Y de rechazo del 99%, pero ¿qué tal que uno le pegue a ese 1%, ¿sí? Entonces, pero esas son decisiones que se tienen que tomar. Pero sí hay que cuidar que no sea una revista X, o sea, pues digamos que no la conoce nadie, que nos están tomando como conejillos de indias a nosotros. Entonces, pero bueno, también puede ser una opción porque pues si uno, la única intención de uno es transformar la realidad y no le interesa el ranking de la revista, pues también, pero digamos que hay que mirar los intereses de todos los que están en los equipos de trabajo. ¿Sí está clarito? Profe Elkin, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, mi profe, pues ya que estamos hablando de los artículos y eso, ¿ustedes van a programar unas reuniones, nos van a armar un cronograma para que podamos establecer esas tutorías que hablábamos anoche? Pues lo hemos Como conversado para con estar Jenny pendiente. y nos parece convenientes el diálogo pues, con la agenda de cada uno. Entonces digamos que la profe Jenny puede determinar si a través de una tutoría particular puede haber una asesoría, si podemos estar los dos en las asesorías o si ella los puede acompañar en un momento y en un espacio, y lo mismo hago yo con los otros grupos, como sea necesario trabajarlo, pero creo que sí es importante por lo menos una vez, ¿cierto? O dos, en ese trasegar, en esa construcción de los artículos, porque son de cuidadito, o sea, son de afinar, en fin. Sí, lo digo, ¿Cómo? profe, pues porque viendo la entrega nos quedarían prácticamente creo que 3 semanas para la construcción. Para el Entonces, informe, para el informe sí, o sea, para el informe como tal, sí, sí nos quedan, digamos, esta semana y otras 3, ¿sí? Eh, y para los artículos sí vamos a tener 2 meses completicos. Por eso les decía que la primera versión no va a ser como tan avanzada, tiene que ser como un bocetico, como un boceto, ya donde uno traiga la información, la va organizando, y que sea como un bocetico, como un borrador. Digamos que esta primera versión del artículo, que es la que está más pronta, que sería para el 6 de octubre, sería un borradorcito del artículo en una base, porque después de ese borradorcito es que vamos a tener los 2 meses, perdón, sí, eh, 1 mes y 3 semanas, por así decirlo, para nosotros pulir ese artículo, ¿sí? Y ahí es donde uno ya puede entrar, digamos, a programar unas reuniones mucho más, porque ahí tenemos que estar ya más en la afinación. Digamos que en la primera versión no, ustedes pueden libremente organizarse con las indicaciones que les damos en el formatico que les vamos a compartir mañana por el Drive, por el OneDrive, y guiarse y preguntarnos y por WhatsApp, mensajito, y nosotros los podemos ir guiando y en ese transcurrir ya tenemos la revista escogida, entonces ya podemos ir trabajando en función de la revista. Ustedes pueden decir, profes, mire, imagínense que la revista tal, la que escogimos, pide tal cosa. Ah, bueno, entonces lo analizamos, lo revisamos y lo hacemos en función de ellos, ¿cierto? Pero digamos que vamos a tener todo el mes de octubre y todo el mes de noviembre para el artículo. De hecho, la segunda entrega del artículo está para noviembre, a primeros días de noviembre. O sea, está por ahí.
y la segunda finalizando noviembre. O sea, digamos que nosotros, ahora si lo terminamos antes y lo mandamos antes, pues chévere, pero pues ahí ya depende del ritmo de trabajo de cada uno, de las posibilidades que se tengan. Pero digamos que lo que ahorita nos convoca un poco más digamos, lo que demanda nuestro trabajo ahorita es como el informe que nos queda a partir de esta semanita, otras 3, ¿cierto? Realmente son 4 semanas para poder entregarlo. Nos queda todo octubre, realmente, para entregar el informe. Porque como les decía, hay una última semana de octubre que es donde nosotros los tutores tenemos que tener esos documentos en la mano para revisarlos y retroalimentarlos. Pero ustedes ya conocen cómo trabajamos y nosotros cómo trabajan ustedes y sabemos que ya a estas alturas todo está claro y va a ser simplemente una semanita más de trabajo allí para afinar cositas que estén pendientes. Y ya. Eso es, Rosa Elena. Muchas gracias, profe. Sí, eso. ¿Quién más tiene preguntitas? Y ya vamos concluyendo. No encontré el documento, estoy rezando que no se me haya desaparecido, pero no. ¿Quién más? A ver, preguntitas. ¿Quién más? ¿No más? ¿Qué dudas tienen? Es importante, digamos, que las planteen, que las podamos aclarar y ya nos vamos despidiendo. Nosotros creemos que en los comentarios, tanto del informe como lo que les vamos a compartir para el artículo, todo está muy detalladito. Entonces les va a ayudar bastante, bastante, bastante. ¿Listo? Entonces, si no es más, pues despedirnos y que descansen y ya, y que tengan felices sueños. ¿Listo? Listo, maestro. Muchas Bendiciones. gracias. Un abrazo, que cuidan mucho. Muchas gracias. Mañana, Buenas noches. ahorita vamos a Gracias. usar ese formato y mañana